Llena hoy mi vida, Señor. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Qué bueno es el Señor que nos permite esta tarde poder saludarles. Dios les bendiga a todos los hermanos, las hermanas. Dios les bendiga, los amigos, la familia, las personas que puedan estarnos viendo. Esta tarde quiero traer una breve reflexión de la palabra de Dios, precisamente en el Salmo 137, puesto que la palabra de Dios dice que debemos siempre permanecer en su palabra y meditarla. Así es que a los hermanos de la iglesia, permítanme saludarles, a los amigos, a la familia, Dios les bendiga. No sé si me escuchan bien, pero espero de todo corazón que estén siendo bendecidos. Y voy a tomar unos minutitos de la palabra, del tiempo para leer la palabra de Dios. El Salmo 137 dice de la siguiente manera: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esa era la respuesta que el escritor de este salmo va a presentar. Y es que a menudo nosotros no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos concede, pero las llegamos a considerar o a valorar hasta que las hemos perdido. Y este salmo se escribió evidentemente después del tiempo de cautiverio, en el año 587 antes de Cristo. Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Ese cautiverio iba a servir para algunas cosas, no todo fue malo, pero sin duda iba a marcar grandemente lo que sería la vida del pueblo, vamos a llamarlo de Israel, aunque una gran parte de la nación de Israel, o sea 10 tribus, habían sido llevadas ya cautivas por el imperio asirio, y únicamente había quedado Judá y la otra tribu que serían llevados cautivos a Babilonia. Me encanta este pasaje de la Escritura porque cuando el pueblo de Dios estuvo en Babilonia, dice la Escritura de que las personas que estaban ahí les pedían: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Seguramente para nuestro tiempo podríamos estar valorando lo que esto significa, y es que como pueblo de Dios no podemos perder la fe, no debemos desanimarnos, al contrario, debemos animarnos a cantar más, a exaltar más, a adorar más al Dios del cielo, al Dios que todo lo puede. Pero déjeme contarle algo sobre Babilonia. Cuando miramos en el versículo número 1 que dice la Biblia: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Este salmo tiene por lo menos 3 secciones que se pueden mencionar. Una de ellas es donde se realza lo que es la tristeza y la nostalgia de los recuerdos. Y es que los recuerdos son eso, nos traen nostalgia, nos traen un poco de melancolía. Específicamente cuando Israel va a sufrir o Judá va a sufrir lo que es esta deportación, desde el principio Dios le había dado una promesa a este pueblo. La promesa era una promesa de poseer la tierra, y la otra era de que había un templo en el cual la presencia de Dios o Dios mismo visitaría ese templo. Pero cuando ellos son arrancados de esta tierra, van a tener que vivir un tiempo de separación, tanto de la tierra como del templo, y eso para un judío simbolizaría una pérdida tan grande. Bueno, para nuestros días también tengo que decirlo que muchos de nosotros, hermanos, estamos quizás lamentando o deseando el poder estar en la casa de Dios,
pero hemos sido imposibilitados. Seguramente nos invada cierta melancolía, incluso podrían quitarse hasta las ganas de orar, de leer la palabra de Dios, pero hoy es más cuando debemos leer la palabra de Dios. Ahora, este salmo se escribió un tiempo después de haber regresado, y eso quiere decir que la palabra de Dios fue real. Si se cumplió cuando dijo que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo, también se cumplió cuando Dios dijo que iba a visitar a su pueblo para traer salvación y para restaurarlos, y es algo que nosotros debemos comprender como pueblo de Dios, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Dice también la Escritura de que en el versículo número 2, sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Es decir, la condición del pueblo fue esta. El pueblo vamos a llamarlo, para no confundirnos quizás, Israel siempre fue un pueblo en fiesta. Cuando el reino del norte fue llevado cautivo a Siria, dice la Escritura de que ahí llevaban cantores, personas que tocaban instrumentos. Israel siempre fue un pueblo en fiesta. Por eso es que aquí vemos como cierta contradicción cuando dice la Escritura de que las personas de Babilonia le pedían que ellos cantaran, pero ellos tienen como una negación. No es una negación realmente, sino que es que Babilonia estaba situada en un mundo prácticamente de paganismo, y en este momento había como cierta burla. Y por eso el pueblo de Dios en ese celo no está dispuesto a adorar a Dios en medio de esa burla. Es decir, no quieren ser un pueblo que esté solo entreteniendo, que esté sirviendo de espectáculo, porque la alabanza nunca ha servido de espectáculo, la adoración nunca ha servido de espectáculo. Al contrario, la alabanza y la adoración es la exaltación que como hijos de Dios podemos darle al Señor. Así es de que, hermanos, amigos, probablemente yo quisiera preguntarles cómo se sienten ustedes. ¿Será que se sienten encerrados? ¿Será que se sienten atrapados en medio de esta condición? De la manera que se sientan, no deje de adorar a Dios, porque esa alabanza, esa adoración viva es la que un día también va a tocar su vida, su corazón, y será transformado. Quiero decirles que Babilonia no representó todo lo malo. Es cierto que fueron llevados cautivos y estuvieron en cautividad, pero ahí el pueblo entendió sus errores, comprendieron que habían sido llevados cautivos porque habían olvidado a su Dios. Y al estar lejos, al estar separados del templo, ellos pudieron recordar la bendición que tenían. De igual manera puede estarnos sucediendo a muchos de nosotros cristianos que hemos tenido por mucho tiempo la bendición de estar en la casa de Dios, pero que ahora no estamos, o que en algún tiempo estuvimos, pero que nos alejamos y ahora estamos deseosos de volver a la casa de Dios. Esperamos en Dios que Él pueda darnos una vez más la oportunidad de poder estar ahí. Ahora, ¿qué pasaba? Babilonia había sido edificada como una de las ciudades, una de las civilizaciones más destacadas, más civilizadas de ese tiempo. Había arquitectura, incluso ahí fue donde se conocieron los jardines colgantes de Babilonia, que llegaron a ser una de las maravillas del mundo. Y esto simbolizaba de que era una civilización hermosa. Sin embargo, los hijos de Dios no iban a cantar desde ese lugar. Y era porque realmente no era lo bonito del lugar, sino que no estaban en el lugar donde tenían o podían adorar. De igual manera, nosotros como cristianos sabemos de que Dios está con nosotros y que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero que había, para ese pueblo y para ese momento había una sensación de aquí no se puede, no podemos adorar. Sin embargo, quiero animarles, hermanos, a que en nuestras casas, en nuestros hogares, comencemos un tiempo de adoración, de devoción al Rey que vive. Es decir, no hemos sido llevados a Babilonia, hemos sido llevados a nuestros hogares quizás, pero Dios está ahí. El pueblo de Israel sufrió porque cuando fueron llevados, como dije ya, hubo una separación del templo y de la tierra, y eso dañó su corazón, eso dañó esos sentimientos judíos. Pero nosotros no hemos sido separados podría ser que la iglesia esté cerrada, pero la adoración al Dios vivo todavía permanece. El gozo en el corazón es algo que no se puede cerrar, por eso les animo a que podamos adorar al que vive por los siglos. Si usted ha estado en esta condición del versículo número 2, sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas.
Como dije ya, Israel siempre fue una nación de un pueblo en fiesta, porque su Dios les daba fiesta. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, cambiar nuestras tristezas y las convierte en gozo. Pero llegó el tiempo donde no había alabanza, es decir, más adelante, en el versículo número 6 dice que la lengua se había pegado al paladar. La diestra había perdido la fuerza, la capacidad de poder hacer las cosas porque estaban separados. Pero yo creo que podemos darle gloria a Dios. Nuestro Dios no se quedó en el templo, nuestro Dios viene con nosotros en nuestro corazón. Nuestro Dios no se quedó encerrado en una casa, nuestro Dios vive en el corazón de un pueblo en fiesta que cada día adora, que cada día exalta el nombre de Dios. Así es de que quiero animarlos, hermanos. El Salmo 137 no fue está escrito aquí como un símbolo de lamento, pero también como un testimonio de que Dios salvó a su pueblo, que lo que prometió, el castigo que les prometió también vino, pero también vino la respuesta, la redención, la liberación, y eso debemos de comprenderlo. Hoy estamos sufriendo quizás o tratando de afrontar esta situación de emergencia, de pandemia, pero todo esto va a pasar, hermano. Pronto nosotros vamos a estar adorando al Rey que vive, y si no lo hacemos aquí en esta tierra, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo creemos que un día vamos a adorar con el Cordero, en las bodas del Cordero, adorando al que vive por los siglos. Amén. Ahora, ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Hermanos, donde quiera que esté, alabe al Rey, exalte al Rey, porque algo grande está haciendo usted. Babilonia representó dolor, castigo, sufrimiento y separación desde ese punto de vista, pero también simbolizó para el pueblo de Dios algo que ya había sido formado. Por ejemplo, cuando encontramos en Deuteronomio aquella palabra que Dios le dice al pueblo, le dice, y estas leyes le vas a enseñar, le vas a repetir a tus hijos y les vas a decir de esta manera. Todo eso, cuando llegaron a Babilonia, Babilonia representó un lugar para poder organizar muchas ideas que serían de bendición. Por ejemplo, puede ser, hermanos, que nosotros pensemos, pero es que aquí en mi casa me aburro de orar yo solo. Pues invite a su familia, invite a su esposa, a sus hijos, ahí van a ser bendecidos. Esta mañana yo me desperté con algo muy bonito, se los comparto. Me sentí un poquito mal de salud y me acosté, y cuando desperté, mi hija estaba orando por mí. Mi niña tiene 4 años apenas, y ella estaba poniendo manos en mi rodilla y estaba orando y decía, Padre, sánalo en el nombre de Jesús. Seguramente usted no se dará cuenta de lo que está haciendo hoy, pero la Biblia dice de que esas enseñanzas, esas leyes serán para bendición en la vida de nuestros hijos. Ahora, cuando el pueblo de Dios entra a Babilonia, no llevan ley, no llevan nada escrito, pero llevan lo que está en su mente, lo que está en su mente y lo que está en su corazón. Así es que yo lo voy a animar a usted a que ponga o que coloque en la mente y en el corazón de su hijo las palabras de Dios. La Biblia no se equivoca cuando dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. ¿Qué sucedió cuando entraron a Babilonia? Lo que sucedió fue lo siguiente. Realmente deportaciones a Babilonia fueron más de una vez. En una de ellas también se llevaron algún rey que llevaron a Babilonia, pero también, como encontramos en el libro de Daniel, hubo un momento en el que llevaron príncipes, personas sin tacha que estuvieran delante del rey. Lo que sucedió fue lo siguiente, que a Babilonia llegaron gente inteligente, gente capaz, gente que conocía la palabra. Esa gente fue capaz de organizarse de tal manera que cuando llegan a Babilonia hay un joven comprometido, hay unos hombres comprometidos que dicen, no nos vamos a contaminar con la porción de la comida. Al contrario, se organizaron de tal manera que se cree que en Babilonia tuvo origen aquella palabra que en el Nuevo Testamento aparecería muchas veces, que se llama sinagoga. La sinagoga sería el lugar donde irían los judíos a aprender. Curiosamente,
ocurrió en uno de los periodos, vamos a decir, más difíciles de la nación. Y es que los tiempos difíciles también tienen, hermanos, momentos para bendecirnos. Por eso es que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Probablemente hoy usted esté sufriendo, pero debe creer que todo lo puede y que a los que aman a Dios todo obra para bien. Todo va a cambiar, hermano. Usted está dentro de los planes de Dios. Dios no lo va a desamparar. Dios no lo va a dejar. En Babilonia ocurrieron por lo menos 3 cosas. Una de ellas es que la palabra, la ley que iba, la tradición oral que iba en las mentes y en el corazón del pueblo, al verse en esa condición, ellos entendieron que necesitarían plasmarlo. Y fue así como escribieron parte de la ley. Cuando ellos regresan, después ellos llevan una ley escrita. ¡Qué hermoso! Ahora, algo más que va a ocurrir en Babilonia es algo que yo quiero animarlos a todos. Y es que Israel es un pueblo que se conoce por el sentido de supervivencia. Israel siempre está deseoso, o en medio de toda crisis, él tiene un sentido de supervivencia. Y es que no es un pueblo que se entrega, no es un pueblo que se entrega a la muerte, sino que al contrario se llena de fe y dice, Dios está con nosotros y nos va a sacar con victoria. Y eso fue, este es uno de los sentidos. De hecho, Israel, desde que se constituye nación, está peleando siempre con sus enemigos, o los enemigos de Israel están peleando con él, porque esto también la Escritura lo dice, pero Dios siempre ha sido propicio para ellos. Por lo tanto, ese sentido de supervivencia los llevó a salir de aquellos 400 o 430 años de la esclavitud. Los llevó a sobrevivir de aquellos centros de concentración en Europa, aquellas guetos donde eran sacrificados en el holocausto judío, porque ellos entendían algo, que eran el pueblo de la promesa y que no iban a morir lejos de su tierra. Así es que si usted es parte de ese pueblo de la promesa, déjeme decirlo, usted está en las manos de Dios y pronto, tarde o temprano, aparecerá esa respuesta de Dios para sanarle, para liberarle, para traer bendición sobre su vida. Deseemos, hermanos, no nos entreguemos a la tristeza, no nos entreguemos a la melancolía, mejor entreguémonos a las manos de Dios y digámosle, Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza. Aunque nuestra mano, nuestros pies, nuestra boca nuestra lengua se pegue al paladar y no podamos hablar, tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso que nunca nos ha desamparado. Por eso es que a mí me encanta y quiero hablarle a usted, hermano, amigo, que por alguna razón estuvo descuidado, pero que como en el versículo número 2, en medio de los sauces eran jardines. La arquitectura de Babilonia permitía de que tuvieran jardines que se convertían en jardines colgantes. Habían algunos drenajes de ríos que permitían este tipo de jardines, y ahí ellos, al mirarse en ese lugar, que como dije ya, llegó a considerarse una de las 7 maravillas, pero al mirarse ahí, ellos no se sentían en el lugar de su adoración y colgaron sus instrumentos. A usted que mucho tiempo ha estado alejado, a usted que mucho tiempo ha estado separado de la gracia de Dios, que colgó los guantes, que tiró la toalla, que se olvidó de su relación con Dios, también para ustedes esta palabra. Es el tiempo de tomarnos, de la mano de Dios. La Biblia dice en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Puede ser que el país o el mundo esté sufriendo, pero usted tiene vida, y mientras haya vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Usted puede alcanzar la salvación. Así es de que es el tiempo, hermanos, amigos, volvámonos a Dios. Su palabra dice, si nosotros nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos a un Dios fiel, a un Dios maravilloso que no nos deja. Entonces, hermanos, amigos, si han colgado, si han dejado por ahí a un ladito la oración, es tiempo de sacar la oración. Si han dejado por ahí un ladito la lectura de la palabra, es tiempo de sacar esa palabra. Por favor, hermanos, los que son de Ciudad de Sión y el que quiera unirse, no deje de lado el tiempo de devocionar con su familia. Usted no sabe qué cosas le está metiendo en su mentecita y en su corazón a sus hijos. Cuando sea grande, habrá el recuerdo de que hubo una madre, que hubo un padre, que hace tiempo pasó una crisis, una pandemia, una epidemia,
pero que sus padres, sus madres se unieron para orar todos los días y esperar de Dios una respuesta. Ahora, como dije ya, el Salmo estaba por lo menos... tenía 3 partes en las que se podía dividir. Número 1, la nostalgia y la tristeza, recordándose a aquellos que cantábamos allá en la casa de Dios, que adorábamos, que servíamos en los ministerios, o que simplemente estábamos ahí pero que sentíamos la presencia de Dios. Ahora puede haber nostalgia, puede haber tristeza, pero acordemos aquella promesa que se le dijo al pueblo de Dios. ¿Quién ha quedado de aquellos que vieron el templo? Y preguntaron quiénes eran de los que habían visto la gloria del templo de Salomón. Y se les dice, pues la gloria postrera será mayor que la primera. Hermano, esto va a pasar y Dios va a restaurar a su pueblo. Vamos a estar en esa condición. Si Él lo desea, nos va a restaurar. La segunda parte en la que el Salmo 137 se divide tiene que ver con la humillación. La humillación está vista porque los babilonios, en una forma de burla, le están pidiendo que ellos canten y ellos no van a adorar porque hay un celo. De hecho, el Salmo 138 continúa diciendo: te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses te cantaré salmo. Evidentemente no está en el templo, sino en un lugar donde hay una inmensidad de dioses, pero es ahí donde el pueblo debía adorar. Hermano, hoy día hay una inmensidad de dioses de paganismo que tratan de callar la voz del evangelio, pero el evangelio no se va a callar. Así como se organizó la sinagoga en Babilonia para mantener el espíritu, la unidad, así yo sé que hay hogares que están orando, hay familias que están orando, hay personas que están buscando los medios de congregarse y eso, o los medios para adorar a Dios, y eso nos va a mantener vivos. También en el versículo número 5 y 6 se habla acerca del juramento que ellos hacen. Los judíos hacen un juramento de decir, el versículo 5, si yo me olvidare de ti, oh Jerusalén, que pierda mi diestra su destreza. Es decir, la mano que es ágil, la mano que es hábil, va a perder la fuerza, la capacidad si yo me olvidare de ti, Jerusalén. Como dije ya, la vida del judío giraba en torno a una cosa, por lo menos, y era el templo. Principalmente también de la tierra que Dios les había prometido y luego del templo. Entonces, cuando ellos hablan del templo, la vida del judío giraba en derredor del templo. Por eso ellos están ahí. Nosotros tenemos ahora algo mejor y es a Jesucristo, es la presencia de Dios. Si nosotros nos olvidamos de Dios, entonces sí no tenemos nada. Entonces sí nuestra diestra, la mano fuerte, pierde su fuerza. Entonces sí nuestra boca deja de adorar a Dios. Y es que voy a decirlo, no se puede adorar a Dios cuando se siente un corazón cargado. No se puede adorar a Dios cuando no se siente la libertad. No se puede adorar a Dios cuando se siente que no hay presencia. Por eso vengo a invitarlo, hermano, amigo, en medio de esta crisis. El Salmo 137 lo describe tan bien y dice, lamento de los cautivos de Babilonia. Nosotros no estamos en esa condición. Probablemente estemos lamentando, pero no estamos en esa condición. Pero sí puedo decirle, tenemos a un Dios misericordioso, a un Dios poderoso, a un Dios fiel que no nos va a dejar. Encerrado o en casa, como usted se encuentre, ¿qué le parece si comenzamos a cantar de los cánticos de Sión? Probablemente usted dirá, ¿cuáles cánticos? Por ejemplo, hay un canto en el libro de Éxodo cuando Israel pudo pasar el Mar Rojo. Y dijeron, Jehová echó a la mar los carros del faraón. Seguramente Dios le ha dado victoria a usted. Acuérdese de las victorias que Dios le ha dado y comience a exaltarlo. No deje que la pobreza, que la tristeza invada su corazón a tal grado de dejar de adorar a Dios. No deje que la angustia haga que su lengua se pegue al paladar. Mejor sus rodillas, llévelas al piso, péguelas al piso y seguramente la presencia de Dios va a estar ahí para invadirlo. Qué hermoso es el Señor. Hoy estamos separados quizás de nuestros templos, de nuestros lugares, aún de los hermanos de la congregación con mucho afecto. Les amamos en el Señor, pero no estamos separados de la presencia de Dios. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si lo dijo es porque va a estar con nosotros. Quiero animarlo esta tarde
a que hagamos una oración y le digamos al Señor: ayúdanos, queremos estar una vez más en tu presencia. Queremos una vez más reunirnos con nuestros hermanos. Queremos una vez más estar en ese lugar que se dedicó como un lugar de adoración. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían: cántenos unos cánticos de Sión, que en su casa se oiga gozo, que en su casa se oiga alegría. Estoy seguro que a su vecino le hace falta el ruido que hacíamos en la iglesia cuando cantábamos. Estoy seguro que a su vecino, aquel que se quejaba del ruido que hacíamos los cristianos, ahora les hace falta porque hay hambre, porque hay sed. Hermano, no desaprovechemos la oportunidad para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Quiero hacer una oración breve y pedirle al Señor que nos guarde, que nos permita volver a nuestros lugares de adoración, que nos permita estar en comunión con los hermanos y sobre todo que no vaya a dejar que nuestras manos, que nuestra boca, que nuestro corazón adoren al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder exaltarte esta tarde. Sé que en diferentes partes, Señor, de este país hay hermanos, Señor, conectados, orando, buscándote, sirviéndote, Señor. Por alguna razón, Señor, hemos sido privados de la oportunidad de estar en nuestros templos, pero no somos privados de la oportunidad de buscar tu presencia. Padre, te exaltamos, te adoramos, Señor. Permítenos con todo el corazón poder amarte, poder adorarte, Señor. Hay cosas que ocurrieron en Babilonia y que marcaron ese tiempo de exilio. Puede ser que hoy no entendamos lo que Dios está haciendo, pero cosas quedarán marcadas en nuestro corazón. La adoración en familia. No estamos entre extraños, estamos entre nuestra familia. Aquí te podemos adorar, aquí te podemos sentir. Padre, aquel hermano o amigo, Señor, que por A o B razón había colgado sus arpas, había colgado sus guantes, había dejado de servirte, que no se sienta extraño, que se sienta su hijo, sienta que es tu hijo, y si es tu hijo también heredero. Sálvale, Señor, perdónale, Señor, límpianos, oh Dios, permítenos poder adorarte, permítenos poder exaltarte, que en un día muy cercano, Dios, podamos reunirnos, como dice el libro de los Salmos, que es muy hermoso habitar los hermanos en compañía, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, amigos, finalizo diciéndoles lo que este Salmo 137 para mí representa, y es que este es el testimonio de un hombre que estuvo en cautividad, pero que fue liberado. Lloró, pero después pudo ver la gloria de Dios, la mano de Dios manifestada. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Puede ser que hoy suframos, pero tarde o temprano la mano de Dios aparecerá para traernos bendición. Un saludo a los hermanos, a los amigos de parte de mi familia, mi esposa, mis hijos. Espero que todos ustedes estén bien, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.